tenemos que grabar, ya grabé la clase, y seguimos. Siempre que cada derivada e integral exista, en esta sección se examina un tipo especial de transformada que la vamos a llamar la transformada de Laplace. Pues ahora sí nos metemos de lleno, una vez que ya conocemos el concepto básico de la transformada y que también sabemos que tenemos que aplicar estas dos propiedades de linealidad. Ahora sí hablemos de lo medular que sería la transformada de Laplace, que además de tener la propiedad de linealidad que acabamos de ver, las dos, la transformada de Laplace tiene muchas otras propiedades interesantes que la hacen muy útil para resolver problemas lineales con valores iniciales. En otras palabras, queridos estudiantes, la transformada de Laplace va a ser otra alternativa si usted quiere resolver ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales, pero de una manera mucho más fácil de lo que vimos tal vez cuando topamos esos temas de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones. Entonces, una alternativa final que les traigo en estos últimos temas de la asignatura de ecuaciones de diferencia. ¿Ok? Seguimos. Entonces, nosotros vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula se la va a aplicar siempre y cuando yo quiera encontrar las fórmulas, las 7 fórmulas que yo les he puesto aquí. Para que ustedes entiendan esto, voy yo a hacer dos, ¿sí? Voy a hacer dos demostraciones, esa sería la palabra, a demostrar cómo salen estas fórmulas. Pero luego ya no será necesario aplicar eso, solamente va a ser una demostración. Esta fórmula que ustedes están viendo aquí es la fórmula de la transformada de Laplace, ¿sí? Y entonces, al aplicar esa fórmula, me van a salir estas 7 fórmulas. Y yo, por proceso de demostración, voy a hacer dos. Pero luego el resto no será necesario porque sabremos que gracias a esta fórmula saldrán el resto de estas 7. A mí lo que me interesa es que usted me las traiga el día del examen, que me las traiga así como usted las ve el día del examen. En su formulario lo puedo utilizar, pero lo que a mí me interesa es que me aplique bien la fórmula, ¿sí? Ya les he dicho que a mí no me interesa que el estudiante se aprenda todas las fórmulas que existen en matemáticas, en álgebra, en ecuaciones diferenciales y cualquier otra materia numérica. A mí lo que me interesa es que el estudiante me aplique bien la fórmula, porque de eso se trata, aplicar las cosas, ya sea en la vida real o en cualquier tema matemático. Entonces, yo lo que quiero es que estas 7 fórmulas estén en su formulario el día del examen y ustedes me las apliquen bien de acuerdo a la explicación que hoy les voy a dar, porque recuerden que hoy sale la pregunta 3 del examen de esta clase. ¿Ok? Entonces, esta, señores, es la fórmula, como ustedes pueden ver. L va a ser el símbolo de ahora en adelante de la transformada. L, repito, va a ser el símbolo de la transformada. Y dentro de los corchetes va a estar la función que voy a transformar. Y se dan cuenta que yo voy a transformar funciones que dependen de t. Y t sigue siendo mi variable independiente, así como era en los sistemas también. Recuerden que en los sistemas también utilizamos la t, sobre todo en la parte no homogénea del sistema. Ahí utilizamos mucho la t, que es la variable independiente. Entonces, yo voy a transformar funciones que dependen de t. Y el resultado será lo que está a la derecha del signo igual. El resultado de transformar una función que depende de t va a ser funciones que dependen de s. ¿Sí? Por esa razón es que usted ve que todos estos resultados de transformada tienen involucrada la s. ¿Sí? Y usted me puede decir, profesor, ¿y qué es la A que está aquí? ¿Qué es esta A? ¿Qué es esta A? Todas las A que yo veo aquí. Las A son constantes, son valores numéricos que obviamente son constantes, y la S es la función ya transformada, porque aquí estamos teniendo, como ustedes se dan cuenta, miren que dentro de estos corchetes que hay, puras expresiones que tienen a t involucrada, la variable independiente t, que al transformarlo, sus resultados van a ser funciones que dependen de s, que es otra variable que sigue siendo independiente, pero es otra variable. Entonces, por eso se llama la transformada, recuerden, porque vamos a transformar una función en otra. Por eso yo empecé esta explicación, esta introducción, hablando de la derivada y de la integral, que son procesos de transformar. Y transformamos, como ustedes vieron, funciones lineales en cuadráticas, si fuese integral y transformaba funciones cuadráticas en lineales si fuera a derivar. Entonces,
son transformadas. Estamos transformando una función en otra. Acá la transformada de Laplace obviamente es una transformada, donde yo estoy transformando una función que depende de t en una función que depende de s. Por eso usted ve la fórmula, y por cierto, la fórmula usted se da cuenta que tiene una integral impropia, con límites inferior cero y superior infinito. Y estos señores, ustedes también tuvieron que haberlo visto con sus profesores. Cada uno de ustedes tuvieron el mismo profesor o diferentes profesores de cálculo integral aquí en la UPEC. Entonces, esto ya debieron haberlo visto. Igual hoy lo vamos a recordar. Es una integral impropia de Euler elevado a la menos s de t. ¿Por qué ponemos este s? Porque necesito yo justamente una función que dependa de s. Porque estamos transformando una función que depende de t en una función que va a depender de S. Y va a multiplicar por f de t, y f de t sería la función que voy a transformar, ¿se dan cuenta? Esta misma función que me va a dar el profesor, voy a colocarlo aquí, ¿sí? Y finalmente el diferencial de t, porque estamos aquí utilizando la t como variable independiente. Vamos a integrar respecto de t. Ojo, vamos a integrar respecto de t. Esta es la fórmula de la transformada de Laplace, pero esta fórmula, señores, ustedes no me la van a aplicar. Yo la voy a aplicar para ver cómo salen al menos dos de estas 7 fórmulas, en un proceso que yo lo voy a llamar un proceso demostrativo para ustedes. Pero lo que ustedes van a hacer en el examen del tercer parcial es lo que vamos a ver casi que al final de la clase. Eso es lo que me interesa realmente, que ustedes me puedan captar la explicación para que ustedes no se equivoquen y salgan bien en la pregunta 3 del examen, que vale 1.5, ¿sí? Que es muy importante. Todo punto ahorita es importante para que ustedes puedan aprobar sin ningún problema la asignatura. A eso se refiere, compañeros, esta fórmula, que es la misma, solo que yo ya se la escribí en nuestra aula, en nuestra pizarra virtual para utilizar la signo numérica. Entonces, la transformada de Laplace vamos a querer que converja, ¿sí? Y aquí hay esta palabra también, ustedes debieron haberla estudiado en cálculo integral, converger. Cuando yo tengo estas integrales impropias, con estos límites, digamos, infinitos, obviamente, pues yo debo preocuparme de que mi integral converja, porque si mi integral diverge, ¿y cuándo diverge el integral? Cuando el resultado normalmente me da un infinito. Y como el infinito no lo conocemos, no sabemos qué número es, vamos a decir que mi integral va a diverger cuando me sale un resultado infinito. Pero cuando me sale un valor numérico conocido real, ¿sí? O cualquier resultado conocido, voy a decir que mi integral va a converger. Y es lo que yo justamente quiero, que mi integral converja, no que diverja, ¿sí? Entonces aquí nos va a convenir que siempre mi integral converja, ¿sí? Y dice que cuando la integral de la definición converge, el resultado de una función de S, en el análisis general se usa una letra minúscula para denotar la función que se transforma y la letra mayúscula correspondiente para denotar su transformada de Laplace. Es decir, que vamos, insisto, a transformar una función que depende de t en una función que depende de s. Miren que aquí estoy transformando otra función que depende de t en otra función que depende de s. Y aquí estoy transformando otra función que depende de t en otra función que depende de s. Eso es la transformada de Laplace. Le voy a dar yo funciones que dependen de t, y usted tendrá que transformarla a través de las fórmulas que ustedes ven, esas 7 fórmulas, en un proceso que ya mismo les voy a explicar, en funciones que dependan de S. Y si transforman bien, obviamente ganarán los puntos, el punto y medio del examen. ¿Ok? En la pregunta número 3. Y ahora, estas son las dos propiedades de linealidad que habíamos repasado hace unos minutos. Cuando tengo dos términos, pues separo en dos. Y cuando tengo una constante, saco la constante y ya sería la transformada de lo que me queda. ¿Se dan cuenta que las dos propiedades que utilizamos para el cálculo diferencial e integral la puedo utilizar tranquilamente para este tema de transformada de Laplace? Si tengo la transformada de dos términos, separo en la transformada de cada uno de esos términos. Son las mismas propiedades de la derivada de la integral. Y si yo tengo una constante, saco la constante y transformo lo que me queda. Le aplico la transformada de lo que me queda. ¿Sí? Lo mismo que había utilizado anteriormente para derivar e integrar,
aplico las dos propiedades que se llaman propiedades de linealidad, como aquí usted lo está leyendo. ¿Ok? Ahora, vamos a repasar algo que ustedes ya debieron haber visto, pero algunos han de haber olvidado y es importante recordar. Existen estos tres tipos de integral. Primero, yo le pongo la integral de, digamos, x al cubo de x. Yo le quiero preguntar y vamos a comenzar a hacer preguntas porque aquí algunos se conectan, pero puede ser que no estén presentes. Entonces vamos a ir haciendo preguntas para ver si realmente están aquí. Y si no, pues yo voy anotando quién no me responde, porque yo diré que no están aquí. Vamos a preguntarle a la señorita Andrea Calderón. Señorita Calderón, dígame, ¿esta integral cómo se llama? ¿Cómo usted se la enseñó su profesor de cálculo integral? Este tipo de integral, ¿cómo se llama? ¿Esa es una integral exponencial algebraica? No. ¿No? Integral, le voy a poner ya opciones. Esta integral sería definida, indefinida, impropia. ¿Cuál de las tres? Mire que son temas de cálculo integral. ¿Esta integral es definida, es indefinida o es impropia? ¿Qué creo? ¿Definida? No. Muchas ¿Mm? gracias. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Algún estudiante que quiera participar? ¿Me quiere decir qué tipo de integral sería esta? Señor Cristian Jiménez, ¿qué opina usted? Creo que es impropia. Tampoco es impropia. Entonces estamos muy mal con esos conceptos que me imagino los compañeros que dieron esta materia anteriormente, de ley tuvieron que haberle enseñado. Yo creo que le enseñaron. Lo que pasa es que aquí ustedes se olvidan. Ustedes de un semestre al otro ya han olvidado todo lo que aprendieron con el profesor anterior. Y eso está incorrecto. Lo que se aprende bien, uno no lo puede olvidar. Sí, es simplemente cuestión de recordarlo. Esta integral, señores, es una integral indefinida. Son las integrales que normalmente hemos estado aplicando todo este tiempo. Si usted se da cuenta, todo el tiempo hemos estado aplicando esta integral. Y esta integral se llama integral indefinida. Por favor, ya téngalo claro. Yo le puedo poner como pregunta teórica, claro. Se lo puedo poner este tema también, que es parte de la asignatura. Entonces, mucha atención con esto. Esta integral es una integral indefinida. Si ve, no está definida bajo ningún parámetro o límite. Entonces, es una integral indefinida. Pero es muy diferente si yo le hago esto. Integral de 1 a 2, ¿sí? Por ejemplo, de x por y de x. Se da cuenta que aquí esta integral se llama integral definida. Esta integral está definida en un intervalo inferior y siempre el intervalo inferior va a ser aquel intervalo que está aquí abajo, ¿sí? Y el intervalo superior es este número que está acá arriba. Esto es una integral definida. Y ustedes tuvieron que haberla aplicado mucho el semestre anterior o los que vieron cuando vieron cálculo integral, porque gracias a este tipo de integrales nosotros calculamos áreas bajo una curva, ¿sí? Entonces imaginemos que yo tenga aquí un punto A, ¿sí? Y yo aquí tenga un punto B. Y vamos a suponer que yo tengo este tipo de curva, por ponerle un ejemplo. Si yo voy a unir los puntos y, por ejemplo, esta quiero topar la curva, ¿no? Lanzo una línea, digamos aquí, vertical, ¿no? Y que llegue aquí a topar la curva, lo mismo hago con el punto B. Lanzo una línea así entrecortada hasta topar esta curva. Y se dan cuenta que me aparece esta área o este espacio que está definido en el punto A y el punto B. Este 1 es el punto A, siempre el intervalo inferior. Y este 2 es el intervalo B, siempre el intervalo superior. Entonces, señores, nosotros como ingenieros y ustedes como futuros ingenieros, siempre utilizamos esta fórmula cuando queremos calcular el área bajo una curva, ¿sí? O el área o algún área en particular, algún espacio. Y como se dan cuenta ustedes aquí, esta figura geométrica no tiene nombre, ¿sí? Porque aquí yo veo que esta parte es conocida, pero aquí hay una curva. Entonces, esta figura geométrica yo no la conozco realmente.
ninguno de ustedes la conoce. Es muy diferente que yo le ponga esto, le ponga el punto A y acá le ponga el punto B, ¿sí? Los dos puntos, intervalo inferior A y superior B. Y acá imaginemos que le ponga esto, una recta. Entonces lanzo mi línea, topo aquí, lanzo aquí mi otra línea, topo acá, pero están dando cuenta que lo que me sale aquí es un cuadrado o puede ser un rectángulo. Entonces esta figura geométrica sí es conocida. Y bueno, si a mí me dicen calcula el área de esta curva o de este gráfico que me acaba de surgir, pues el área yo no necesito el cálculo integral aquí, no lo necesito porque el área de un rectángulo o de un cuadrado es base por altura. Entonces cuando yo tenga ese cuadrado y me dicen, ¿sabes qué? Calcúlame el área desde este punto A a este punto B, pues sería simplemente utilizar la fórmula conocida como base por altura, que es la fórmula de un cuadrado o rectángulo. Si aquí me hubiese salido un triángulo y me dicen calcula el área del rectángulo, bueno, el área de un triángulo es base por altura dividido para 2. Entonces se dan cuenta que son fórmulas conocidas porque son figuras geométricas conocidas. Entonces aquí la base sería desde este punto hasta este punto B. Yo voy a contar qué base tengo aquí. Y la altura sería esta partecita de aquí. Esta es la altura del rectángulo del cubo. Entonces, si yo tengo estos dos valores, señores, simplemente los multiplico entre sí. Y me sale el área bajo esa curva o el área de esta figura geométrica. Pero se dan cuenta que el caso de acá es muy diferente, porque esta figura geométrica no la conocemos. No sabemos cómo se llama, ¿sí? Y como no sabemos cómo se llama y no tengo fórmula, no existe como acá, base por altura, no existe acá una fórmula. Entonces debo aplicar el teorema fundamental del cálculo, que debieron haberlo también aprendido con su profesor de cálculo. Entonces el teorema fundamental del cálculo me permite justamente en uno de sus apartados calcular el área bajo cualquier curva. Entonces a mí no me importa si la figura geométrica es desconocida, es una figura fea, sí, a mí no me importa, siempre y cuando yo tenga el punto A y el punto B y tenga la función que tiene que ver con esa área, entonces, señores, yo puedo encontrar el área de esa. Esto, jóvenes, es una integral de y especialmente me sirve para calcular áreas bajo una curva que es desconocida, ¿sí? Y eso, y repito, insisto, tuvieron que haberlo estudiado con su profesor. Entonces, nuevamente, este ejemplo es una integral indefinida, ¿sí? Indefinida, aquí yo no veo ningún límite en ningún momento, ¿no? Es indefinida y son las integrales que normalmente hemos estado nosotros trabajando durante esta asignatura y hemos estado aplicando fórmulas directas y hemos estado haciendo integración por partes, sustitución, fracciones parciales, inclusive vimos ejemplos ya de que tuvimos que utilizar series infinitas, entre otras cosas. Entonces, esta integral, repito, se llama integral indefinida. Y cuando ustedes vean estos valores aquí, eh, este valor que sería inferior y este valor de acá arriba que es superior, estamos hablando de integrales definidas, que aplicamos mucho en el cálculo de áreas bajo curvas, ¿sí? Entonces, era importante, por favor, recordar estas cosas que veo que la han olvidado. Miren que yo les hice preguntas básicas y ninguna de las dos personas que les hice la pregunta me pudieron contestar bien. Entonces quiere decir que estos temas ya los hemos olvidado y no hay que olvidar. Sí, porque como futuros ingenieros ustedes siempre tienen que tener en su mente al cálculo diferencial y al cálculo integral. Siempre. Entonces, si yo quiero resolver esta integral, mire, pues, si yo resuelvo esto, vamos a resolver rápido esta integral indefinida. Si yo resuelvo la integral definida, esto me quedaría x a la cuarta sobre 4, ¿verdad? Rapidito haciendo esta integral, x a la cuarta sobre 4. Ese sería el resultado de esta integral. Y ahí muere el tema, simplemente le pongo más la constante integración y esto hubiese sido mi resultado para un profesor. Si el profesor me pide que le integre x al cubo, la integral de x al cubo, yo digo, bueno, profesor, este es su resultado. Y bueno, ya me gané la nota. Pero miren, ¿qué pasa si a mí el profesor me pide que integre esto? Ya no es tan fácil porque ya tengo estos límites. Es decir, mi integral ya está definida.
pero el proceso de integración al principio es el mismo. Entonces, miren, respecto a qué integral, a qué variable estamos integrando, respecto a la X o respecto a la Y. ¿Qué dice Geraldine Vallejo? Respecto a qué variable vamos a integrar en ese ejemplo. Respecto a X. Es decir, muchas gracias, es decir, que todo lo que no sea X es una constante, que esto ya también lo habíamos visto en esta clase, en clases anteriores. Entonces, esta Y realmente es una constante, porque yo estoy integrando respecto de X. Y nuestra guía siempre es el diferencial, que no está por gusto. Este diferencial es una guía, me indica respecto a qué variable yo tengo que integrar. Entonces, todo lo que no sea X es considerado una constante. Eso quiere decir que como las constantes por el principio de linealidad salen del integral, entonces Y sale y me quedaría la integral de 1 a 2 de X de X. Correcto, hasta ahí estamos muy bien. Y ahora la Y está esperando. ¿Qué está esperando? Está multiplicando por el resultado de esta integral. Finalmente esto me queda Y por la integral de X es X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Correcto. Y se dan cuenta que este sería el resultado de esa integral. Pero ahí no muere la cosa. Es muy diferente a la integral indefinida. En la integral indefinida usted aplica las fórmulas, sea que tenga que integrar por partes, cualquier otra técnica de integración o una fórmula directa que aquí la aplicamos. Ahí termina el tema. Pero acá el tema no termina. A pesar de que yo ya integré, dése cuenta que yo ya integré, saqué la Y que era la constante, integré la X y me dio X al cuadrado sobre 2, y este es el resultado de la integral. Pero me falta la evaluación y me falta utilizar justamente el teorema fundamental del cálculo porque tengo que evaluar el límite superior y restarle el inferior. ¿Sí? Pues se dan cuenta, es muy diferente una integral indefinida a una integral definida. Acá no tengo que evaluar nada. Una vez que yo integre, este es el resultado, profesor, y póngame la nota. ¿Sí? Pero acá no es póngame la nota. Acá una vez que termino de integrar, este sería el resultado del integral, pero ahí no termina todo. Tengo que hacer la evaluación utilizando el teorema fundamental del cálculo, evaluando el límite superior y restando el inferior. ¿Y qué significa eso de evaluar el superior y restar el inferior? Que primero yo voy a tomar esta misma función, que fue la función ya integrada, ¿no? El resultado integral, y donde está la X, yo le voy a poner el límite superior primero. Entonces esto me quedaría Y por, en lugar de la X va el límite superior, que es el 2, que está elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque está elevado al cuadrado esto. Y todo esto dividido para 2. Y señores, esa situación que estoy haciendo en este momento se llama la evaluación en el límite superior. ¿Sí? Pero el teorema fundamental del cálculo me dice que así como tengo que evaluar el superior, debo restarle, siempre restarle la evaluación de esa misma función, pero en el límite inferior. Es decir, reemplazando en la X ahora el 1. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, sería Y, en lugar de la X va el 1, ¿verdad? Elevado al cuadrado, vamos a escribir bien aquí, elevado al cuadrado sobre 2. Y se dan cuenta, este es el famoso teorema fundamental del cálculo. Yo integro normalmente, consigo el resultado de una integral y una vez que la consiga, evalúo el superior y le resto, siempre le resto, la misma evaluación, pero ahora en el límite inferior. ¿Sí? En el superior lo que hago es cambiar la variable con respecto a cuál hemos integrado, que es la X, ¿verdad? Y colocarle el número 2, que es el límite superior. Y luego restarle la misma función, pero ahora la X cambia por el límite inferior, que es el 1. Siempre la X, la Y no cambia. La que tiene que cambiar y ser reemplazada por los valores superior e inferior son la función por la cual estamos integrando o hemos integrado, que es la X. Entonces esto me quedaría finalmente 2 al cuadrado, 4. 4 dividido para 2, 2. Y 2 por Y, 2Y. Entonces aquí me queda 2Y. Y del otro lado me queda 1 al cuadrado es 1, ¿sí? Y dividido para 2 es 1/2. Y este negativo sería menos 1/2 de Y. Entonces aquí me queda menos 1/2 de Y. Y como son términos semejantes, porque aquí tengo Y, tendría que hacer yo esta resta de fracciones, es decir, 2 menos 1/2.
donde el mínimo común múltiplo, perdón, claramente es el 2. 2 por este 2 es 4. El menos se conserva este menos aquí. Y 2 dividido para 2 es 1, y 1 por este 1 es 1. Y 4 menos 1 es 3 medios. Entonces el resultado final sería 3 medios. Es decir, 3 medios de Y, ¿verdad? Entonces el resultado final es 3 medios de Y. Entonces se dan cuenta, jóvenes, que este es el resultado final, no este que acabo de encontrar hace unos minutos atrás. Ahí va la gran diferencia, mis queridos estudiantes, entre una integral indefinida, cuyo resultado ya es este directamente, sea que tengan que integrar directamente o utilizar una técnica de integración, a tener una integral de estas características que es definida y que yo cuando tenga ya su resultado debo evaluar en el superior, restar el inferior, en otras palabras, utilizar el teorema fundamental del cálculo. Y se dan cuenta que obtengo este resultado que es el final, por así llamarlo, ya el evaluado, ¿sí? Utilizando ese teorema fundamental del cálculo. Entonces, bueno, hasta ahí vemos dos tipos de integral. Pero la integral que realmente vamos a utilizar nosotros en la transformada de Laplace no es ni esta ni esta, ninguna de las dos. Pero era importante volverlas a recordar porque ya veo que se han olvidado. Sino la integral impropia. ¿Y cuáles son las integrales impropias? Cuando está involucrado este infinito. ¿Se dan cuenta que aquí no había ningún infinito? Es definida. Acá no hay nada, entonces es indefinida. Y acá donde yo veo un infinito sería una integral impropia. ¿Ok? Son tres tipos de integrales que ustedes debieron haber estudiado en cálculo integral. Ya hemos visto dos en estos ejemplos rápidos, dos de ellas. Vamos a ver la tercera y la verdadera que vamos a trabajar en este tema de la transformada. Entonces ya borro esto, ¿sí? Que son explicaciones de cosas ya poquito viejas de cálculo integral, y voy a mover de nuevo esto para acá. Bueno, y ahora sí vamos a poner un ejemplo de una integral impropia. Me invento este ejemplo. Imaginemos que tenga la integral, digamos, de 1 hasta el infinito. Entonces, esta integral se llama impropia porque ya involucra un infinito. Y se me ocurre aquí de x sobre x al cuadrado. Bueno, ustedes saben que al principio hay que integrar normalmente con cualquier fórmula de integración o con cualquier técnica de integración. Pero luego me tocará utilizar el teorema fundamental del cálculo para evaluar el superior y restarle el inferior. Pero aquí ya no será tan fácil porque tengo un infinito. Es una integral impropia. Pero bueno, primero lo primero. Vamos a tratar de integrar este ejemplo. Entonces, aquí no lo puedo integrar directamente. Si yo quiero integrar esto directamente, no se puede. No es fuera diferente que yo tuviese esto, se me ocurre. Integral de 1 hasta el infinito de dx sobre x. Ahí sí se puede directamente. ¿Por qué? Porque le voy a preguntar a otra persona. Vamos a preguntarle a Montenegro Manuel. Dígame, Manuel, ¿a qué es igual la integral de x sobre x? Fórmula directa. ¿A qué es igual la integral de x sobre x? Fórmula ya muy conocida, y hemos hecho varios ejercicios que anteriormente tuvieron que haber hecho también. ¿No está Manuel? Singer, sí estoy. Dígame, Mm, ¿a qué es igual esta integral, Manuel? De x no, sobre x. no se llama, pero quedaría logaritmo de x. Logaritmo natural del valor absoluto de x. X. Muchísimas gracias, Manuel, así es. Esta fórmula, y más c, por último, ¿ya? Más c. Correcto, esta fórmula, señores, es directa. Pero se dan cuenta que no es lo mismo. Aquí, si usted me quiere aplicar esto, es un error, porque dx sobre x al cuadrado no es lo mismo que dx sobre x. No se confundan. Entonces, se dan cuenta, aquí yo sí pude integrar directamente y su resultado sería el logaritmo natural del valor absoluto de x. En cambio, aquí no, porque la x está elevada al cuadrado, no está elevada a la primera potencia como la vemos aquí. Por lo tanto, no le puedo aplicar yo esta fórmula a este ejercicio en particular. Pero lo que sí puedo hacer es pasar este x
del denominador al numerador. Eso sí se puede. Y sabemos que es una de las propiedades de las potencias muy utilizada y muy útil también. Entonces, yo lo puedo hacer, pero tengo que cambiar el signo del exponente. Entonces me quedaría integral de 1 hasta el infinito de x a la menos 2, ¿sí? Porque ya lo pasé al numerador y como está positivo, tengo que cambiar el signo a negativo. Entonces sería x a la menos 2 y con su diferencial de x. Entonces se dan cuenta que ahora sí le puedo aplicar la fórmula directa. Antes no, así no puedo. ¿Sí? Ahora sí puedo. Entonces aquí la fórmula es x elevado a la n más 1 sobre n más 1, una fórmula muy sencilla. Entonces el resultado de esta integral me quedaría x elevado a la n es menos 2. Y si a menos 2 le sumo 1, menos 2 más 1 es menos 1. Entonces esto me quedaría x a la menos 1 sobre menos 1. Que ya arreglándola, ¿no? Para que se vea bien, porque ahí se ve muy feo dejarla así. Aquí como tengo un positivo y aquí un negativo, sería negativo, lo dejo sobre la raya de fracción. Este lo vuelvo a bajar al denominador para que no se vea feo aquí el exponente negativo. Tendría que poner un 1 sobre x, ¿sí? Y ahí sí, este sería ya el resultado de esa integral, ¿sí? Repito, ¿no? Negativo y positivo, negativo. Esta x a la menos 1 la bajo al denominador y obviamente si la bajo, le cambio el signo, es negativo, pasaría a ser 1. Ya el 1 aquí no lo pongo porque si yo lo pongo parece una primera derivada. Entonces ya no lo pongo el 1. Yo ya sé que aquí está el 1. Y obviamente acá arriba quedaría un 1. Aquí queda un 1 y abajo bajo la x. Y bueno, se dan cuenta que este es el resultado de la integral. Es el resultado de esta integral. Pero ahí no muere el tema porque tengo esta situación y debo utilizar el teorema fundamental del cálculo. Solo que, a diferencia del ejercicio y del ejemplo anterior, donde yo tenía el 2 acá y el 1 acá, y era muy fácil, yo el 2 lo hubiera tenido que reemplazar aquí, ¿verdad? Y restarle el inferior, es decir, el 1, después ponerlo aquí. Pero ahora ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tengo este infinito. Y como ustedes tengan integrales impropias y tengan infinitos, deben utilizar el concepto de los límites, que también debieron haberlo visto en cálculo diferencial. Este es un tema de cálculo diferencial o de precálculo también, cuando vemos límites y continuidad de funciones. Ok, entonces aquí me toca a mí evaluar, sí, me toca evaluar el superior, pero el superior es el infinito. Y como el infinito yo no lo conozco, debo utilizar el concepto de los límites. Entonces tengo que hacer el límite, en este caso sería cuando x, ¿sí?, tiende al infinito. ¿Y por qué la x? Porque la x es la variable por la cual estamos derivando o integrando en este caso. X tiende al infinito. ¿De qué cosa? De esta función que acabamos de tener. Y como el negativo puede salir, el negativo sale del límite por principio de linealidad o por propiedad de linealidad. Entonces aquí tengo que poner el límite de 1 sobre x. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estamos evaluando el superior. Pero como el superior es un infinito, ya no le van a poner aquí en la x el infinito, porque no tendría yo un resultado. Lo que hacemos es utilizar el concepto de los límites, cuando x tiende al infinito. Y como aquí tengo este negativo, lo saco de la integral. Y me quedaría el límite, cuando x tiende al infinito, de 1 sobre x. Esto, señores, es la evaluación del límite superior. Pero ahora me faltaría menos evaluar ahora el límite inferior, pero como el límite inferior ya no es infinito, sino que es el 1, ahí sí ya le puedo poner la x por el 1. Entonces esto me quedaría menos 1 sobre x, y x vale 1. Es reemplazada por el límite inferior 1. Y ahí está. Así me quedaría el ejercicio hasta ahora. ¿Y qué estoy utilizando? El teorema fundamental del cálculo. Repito, estoy evaluando el superior. Pero como el superior es una integral impropia, es infinito, debo utilizar el concepto de límite cuando x tiende a ese infinito. Este negativo sale y me queda 1 sobre x. Ya tengo que ver ya mismo a qué es igual el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x. Y aquí menos, recuerden que este menos es parte de la fórmula
del teorema fundamental del cálculo. Siempre cuando evalúo el inferior, le pongo un negativo. Menos la misma función que ya fue producto de mi integración, de mi proceso de integración, pero donde está la x le cambio por el límite inferior, que es el 1. Entonces, el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x, siempre es 0. ¿Y de dónde sale esto, profesor? De las fórmulas que ustedes tuvieron que haber estudiado con su profesor de cálculo diferencial. ¿Sí? Cuando vieron todas las fórmulas del límite, ahí está la fórmula del límite de 1 sobre x, es 0. Entonces aquí me quedaría un menos 0. Un menos 0 que realmente ya no me afecta porque es 0. Pero bueno, lo pongo para que usted vea la referencia, menos 0. Y aquí 1 dividido para 1 es 1. Y menos sería más 1. Por lo tanto, el resultado de ese límite es 1, porque menos 0 más 1, realmente el 0 no me afecta y me queda 1. Y aquí que voy a decir que converge, ¿sí? Mi solución converge. ¿Por qué? Porque el resultado fue un número real, un número conocido. Si aquí en cambio el resultado de este proceso me hubiera dado un infinito, yo decía que diverge, y eso yo no quiero. No me sirve para este tema de la transformada de Laplace. A mí me sirven valores así numéricos conocidos, que converjan, ¿sí? Esa sería la palabra, que converja. Pero el infinito no converge, el infinito no lo conocemos. Entonces sería que diverge. Y eso no me sirve porque no podría yo resolver. Recuerden el concepto de la diapositiva. Necesito integrales que converjan, ¿sí? Y si converge, ya transformo una función que depende de t en una función que va a depender de s. Así que, jóvenes, era importante toda esta introducción y acuérdese que cada vez que empezamos una nueva unidad, la clase es más teórica que práctica. Entonces aquí estamos justamente haciendo una introducción a la transformada de Laplace, recordando estos conceptos que quiero insistir, ya no son nuevos, son viejos para ustedes, de cálculo diferencial y de cálculo integral. Son conceptos ya estudiados anteriormente que esta mañana estamos recordando. Ok, entonces, ¿por qué recuerdo esta integral impropia? Porque es la que necesito aquí, con los ejercicios que voy a hacer a continuación. ¿Sí? A continuación vamos a hacer un par de demostraciones. Voy a utilizar esta fórmula, que es la fórmula de la transformada de Laplace, para poder descubrir de dónde salen estas fórmulas, al menos dos de ellas. ¿Sí? El resto ya no, porque ya sabemos que a través de esta fórmula vamos a obtener cualquiera de estas 7. ¿Sí? A mí lo que me interesa que usted me utilice ya las 7 fórmulas ya así como están. Pero el proceso que voy a hacer a continuación es un proceso de demostración. Para demostrar el porqué de estas fórmulas. ¿De dónde salen estas fórmulas? A través de la fórmula de transformada de Laplace. Para ello vamos a hacer el primer ejercicio. Por cierto, estas son puras propiedades de linealidad que vamos a estudiar durante toda esta unidad que la veremos en 2 semanas. ¿Ok? Vamos a resolver este problema. Aquí me están diciendo que transforme esta función f de t igual a 1. Entonces vamos a poner esta función en nuestra pizarra virtual. La función que me están brindando es f de t igual a 1. ¿Correcto? Y que gracias a transformar este f de t igual a 1, demuestre esta fórmula. Demuestre que la transformada de 1 es igual a 1 sobre s. ¿Sí? Eso es lo que quieren que demuestre. Que utilizando la fórmula de la transformada de Laplace, y voy a transformar esta función que depende de t, que es igual a 1, en una función que va a depender de s. Es decir, que cuando yo termine de transformar esto, el resultado será 1 sobre s. Vamos a demostrarlo en la pizarra. Para ello, señores, utilizo esta fórmula que está aquí, que es la fórmula de la transformada de Laplace. Entonces, utilizo el símbolo de la transformada, que es la L manuscrita, esta L que está aquí manuscrita, y entre los corchetes ya no le pongo f de t, sino que le pongo el valor de f de t que me están dando y que me están pidiendo que transforme. Entonces aquí le pongo 1, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Cambia f de t por el valor f de t que me están pidiendo transformar en esa función que ahora va a depender de s, una vez que la transforme. Entonces sería la transformada de f de t que vale 1 en este ejercicio, que va a ser igual a la integral impropia, ¿sí?
que va desde 0 hasta el infinito. Por eso es que yo les di la introducción del integral impropio para que esto quede claro. De Euler elevado a la menos S por T, que no cambia, esto se mantiene. Euler elevado a la menos S por T, y hay una S involucrada porque yo necesito justamente el resultado de transformar esta función que depende de T, sería una función que depende de S, su resultado. Entonces, esto va igual, y lo multiplico por f de t, y f de t vale 1, ¿sí? Y con su diferencial de t, respecto a qué variable vamos a integrar, ¿sí? Señores, ahí está sustituida la fórmula de la transformada de Laplace por el valor que me están pidiendo transformar f de t, que es igual a 1. Entonces, este cambia, se dan cuenta, este f de t se reemplaza por ese valor, y la integral se mantiene tal cual, integral impropia, este resultado se mantiene igual, y este f de t es el que cambia. Entonces se dan cuenta, lo único que cambia es el f de t, ¿sí? En la fórmula lo único que vamos a cambiar es el f de t que me están brindando en el ejercicio. El resto, señores, se conserva tal cual como está en la fórmula. Ahora, ¿a qué me queda igual la transformada de este 1? Vamos a ver. Porque aquí me quedaría la integral, ¿verdad? De 0 hasta el infinito, de 1 por Euler es Euler, entonces solamente sería Euler elevado a la menos S por T, menos S por T, y con el diferencial de T, porque el 1 no me afecta. Si el 1 hubiese sido otra cosa, bueno, aplico otra fórmula para integrar, pero aquí el 1 por el Euler es el Euler. Entonces, señores, aquí, para terminar de integrar esto, utilizo esta fórmula que ya les he enseñado mucho. Cuando yo tengo que integrar Euler elevado a x, ¿sí? El resultado de esta integral de Euler elevado a x de x, digamos, es igual a 1 sobre a, por lo mismo, por Euler elevado a x, y bueno, más c. Pero aquí no es necesario porque en este tema no necesito yo sumarle la constante integración, no la necesito. Entonces ahí sería suficiente. Entonces, se dan cuenta, yo le quiero preguntar, vamos a preguntarle a otra persona aquí esta mañana, a la señorita Eliana Ortega. Señorita Eliana, dígame, viendo esta integral y viendo la fórmula, ¿cómo me quedaría el resultado de esta integral? Vamos, Eh, 1 sobre menos S, Euler a la menos S, Euler elevado a la menos ST. excelente, muchas gracias, muy buena participación, así es. Ustedes tienen que entender que esta es el menos S, ¿sí? Y esta X es el T, solo que aquí en la fórmula original, como estamos mal acostumbrados a utilizar la X como variable independiente, pues yo ya les he enseñado que no se mal acostumbren. Tenemos que ver cuál es la variable independiente, sea la letra que sea, que estamos utilizando. Y aquí la variable independiente es la T, que es esta X que está aquí. Entonces la A es todo lo que no sea la T. Entonces la A es menos S. Por lo tanto sería, como dice la señorita Eliana, 1 sobre A, y A es menos S, 1 sobre menos S. Entonces la transformada de este 1, ¿sí? Va a ser igual, y como ya estamos integrando, ya pongo el resultado de la integral. Esto es menos, el menos lo dejo ahí mejor, menos 1 sobre S, ¿sí? Porque era 1 sobre menos S, pero el menos mejor lo pongo aquí sobre junto a la raya de fracción. Y por Euler, como dice la señorita Ortega, Euler elevado a la menos S. ¿Se dan cuenta? Ya está integrado. Esta integral, gracias a esta fórmula ya conocida que le hemos aplicado varias veces durante la asignatura, ya tengo el resultado. Pero ojo, este no es el resultado final. Hubiera sido el resultado final si mi integral era indefinida. O sea, si no hubiera tenido estos límites que ustedes ven aquí. Pero como es definida, debo utilizar el teorema fundamental del cálculo, reemplazando el superior y restándole el inferior. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia entre una integral que es indefinida con este tipo de integrales definidas o impropias, que donde yo tengo que utilizar el teorema fundamental. Entonces, tendría que reemplazar donde está la t, que es mi variable independiente, el infinito. Pero como es infinito, ya les dije que yo necesito el límite, el concepto del límite. Por lo tanto, aquí sería menos, ¿sí? El límite
Repito, ¿por qué utilizo límite? Porque nosotros estamos viendo una integral que es impar. Entonces, el límite, ya no cuando x, sino cuando t tiende al infinito. En el ejemplo que les puse anteriormente era la x, porque estaba utilizando la x, ahora estoy utilizando la t como variable independiente. Entonces, límite, cuando t tiende al infinito de esto. El negativo ya no lo tomo en cuenta porque lo puse fuera del límite. Entonces sería esto que está aquí. Para no perder el tiempo lo puedo copiar. Esto que está aquí, control C, y lo pongo acá, control V. Entonces ese es el límite, señores, que yo tengo que evaluar, que sería la evaluación del límite superior. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Y bueno, esa sería la evaluación del superior. El superior es el infinito. Y como era infinito, le puse límite. ¿Sí? Pero ahora va un negativo, menos, porque me toca evaluar el inferior, menos. Ahora el inferior. Y como el inferior es un número conocido, el cero, ya no necesito límite. Ahí simplemente yo el cero lo voy a reemplazar donde está la t, que es la variable independiente. Y como aquí tengo un menos, y el menos del método del teorema fundamental del cálculo, se me va a hacer más. ¿Sí? Y aquí me quedaría 1 sobre s, 1 sobre s, por Euler elevado a la menos s y por t, pero t es reemplazado por el cero, porque recuerden que el cero es el límite inferior. Entonces, señores, ahora sí ya tengo evaluado el límite superior y le resté el límite inferior que es. Ahí está, ¿sí? De acuerdo a la fórmula de la transformada de Laplace. Y ahora sí vamos a ver esto. Aquí, por ejemplo, para poder yo aplicar, aquí le pongo el principio de linealidad. Tranquilamente aquí le aplico linealidad. ¿Por qué? Porque esto es una constante y puede salir del límite. Acuérdense que en la derivada, el integral, en el límite y en las transformadas, yo aplico el teorema de linealidad. ¿Sí? Entonces, la S es una constante. ¿Sí? Entonces, 1 sobre S sale la integral. Entonces, con este negativo que estoy esperando sería menos 1 sobre S. ¿Ok? Y me quedaría el límite cuando t tiende al infinito. El límite cuando t tiende al infinito de Euler elevado a la menos s por t, que fue lo que me quedó, ¿no? Menos s por t. Y bueno, acá me quedaría, atención, 0 por menos s sería 0. Y Euler elevado a la 0, ustedes ya saben que es 1. ¿Sí? Repito, 0 por menos s, 0. Euler elevado a 0 es 1. Y 1 por 1 sobre s sería más 1 sobre s. O sea, solamente de esta parte de aquí me quedaría 1 sobre s. ¿Sí? Porque todo esto se volvió 1. Correcto, hasta ahí estamos. Y ahora, ¿a qué es igual el límite cuando t tiende al infinito de este Euler? Hay una fórmula que también me imagino se la debieron haber enseñado en cálculo diferencial cuando vieron los límites. Por eso se las escribí aquí arriba. Esta es la fórmula. Cuando ustedes tengan el límite de una variable independiente que en los libros normalmente aparece así, pero acá estamos utilizando la t en lugar de la x. Solamente es cuestión de ir viendo las cosas, interpretando las cosas. Entonces, esto es lo que normalmente está en los libros, en la fórmula de límite de un Euler. El límite cuando x tiende al infinito de un Euler elevado a la k por x tiene estas tres opciones. Atención, si k es negativo, es decir, si k es menor a 0, es decir, es negativo, entonces el resultado de mi límite del Euler sería 0, que me interesa ese resultado. Si k es igual a 0, entonces el límite me va a quedar 1, que me interesa también. ¿Por qué me interesan cualquiera de los dos? Porque va a converger. Sí, va a converger. Yo elige cuando el resultado de un límite me da un valor conocido, entonces voy a decir que converge el resultado de ese integral. Y yo justamente quiero que converge. Pero en cambio, lo que no me conviene es el tercer caso. Si k es positivo, k mayor a 0, entonces, señores, el resultado del límite sería el infinito. Y eso no me conviene porque ya no convergería, sino que diverge, va a diverger. Entonces, vamos a ver en qué situación estamos. Haciendo una comparación con esta fórmula y con el límite que yo tengo que resolver, que sería esto, recordando que este menos 1 sobre s está fuera esperando el resultado de este límite,
Yo le pregunto, vamos a preguntarle a otra persona, al señor Jefferson Arevalo. Dígame, Jefferson, esta acá, ¿con qué se compara en esta situación que yo tengo? ¿Con qué se compara la K de la fórmula original que está en los libros con esta situación que me toca resolver aquí? Miren, aquí está. ¿Con qué se compara esa K con esta situación? ¿A qué es igual esa K en este ejercicio? ¿No está el compañero? Jefferson Arevalo. Bueno, no está. Está conectado, pero no está presente Jefferson. Vamos a preguntarle a la señorita Mariana Tepú, a ver qué me dice. Y no tengan vergüenza de equivocarse. Aquí nos podemos equivocar todo lo que querramos. En el examen y en los deberes no. En los trabajos no, en los exámenes no, porque ahí perdemos puntos si nos equivocamos. Pero aquí sí, en estas clases podemos equivocarnos. Entonces, siéntate tú. Si esta es la fórmula que está en el libro, límite cuando x tiende al infinito, este Euler elevado a la k por x, y necesito saber mi k en qué situación está, en este ejercicio que tengo que resolver, ¿cuál sería la k en este caso? Menos S. Excelente. Ese es el análisis que yo necesito de ustedes. Esa es la interpretación que necesito. K es igual a menos S. Porque vamos viendo cosas. Esta X es esta T que está aquí. Porque en los libros siempre me ponen la X como la variable independiente. Pero aquí la T es la variable independiente. Tiende al infinito, tiende al infinito. Entonces ahí estamos igual. Límite y límite. Tengo el Euler y tengo el Euler. Esta X es la T. Entonces K es todo lo que no sea la T. Entonces K, señores, es menos S, como dice la compañera muy bien. Entonces, señores, en qué situación de las tres estoy? K va a ser igual a cero, mayor a cero, o sería menor a cero, igual a cero o mayor a cero. ¿Qué opinan? K, ¿qué sería aquí? Si vale menos S. ¿Qué opinan? Menor a cero. Menor a cero, gracias, Oscar. Menor a cero. Es menor a cero porque la S, bueno, aunque yo no la conozco, no sé cuánto vale, tiene un número negativo, entonces de ley va a ser menor a cero. Entonces, estoy en este caso, por lo tanto, el resultado de mi límite sería cero. Es decir, que todo este límite vale cero. Entonces, señores, esto vieron ustedes en el colegio, se ve límites y continuidad de funciones en algunos colegios, no todos, depende de la calidad de la educación. Pero esto, señores, en cálculo diferencial de ley tuvieron que haberlo visto, porque es un tema de cálculo diferencial o de precálculo también. Y entonces en los límites ahí están todas estas fórmulas que yo estoy utilizando. Entonces yo ya vi que K vale menos S, por lo tanto K es menor a cero. Entonces mi límite es igual a cero. Por eso el límite de todo esto es cero. Y cero por este menos 1 sobre S es cero. Porque toda cosa multiplicada por cero se me hace cero. Entonces, señores, ¿cuál sería el resultado final? 1 sobre S. Por lo tanto, la transformada de 1 es igual a 1 sobre S. ¿Se dan cuenta cómo he resuelto esto? Con la fórmula de la transformada de Laplace. Con esta fórmula que está aquí arriba. Con eso lo he resuelto. ¿Ok? Y he comprobado esto. Ahí está, que la transformada de 1 es igual a 1 sobre S. ¿Sí? Que, señores, sería la primera fórmula que ustedes van a utilizar directamente, que es esta fórmula. ¿Ok? Solo que ustedes no van a hacer este proceso, no se asusten. No quiero que se asusten por todo lo que hemos visto esta mañana. Lo que hemos visto hasta aquí es una introducción y son demostraciones que estoy haciendo. Pero en el examen yo no le voy a pedir que me haga esto, así que no se asusten. Ya ahorita vamos a ver lo que le voy a pedir como pregunta número 3. Pero quiero que ustedes se den cuenta el porqué de las cosas. ¿Por qué el profesor me da ya esta fórmula directa? ¿De dónde sale? Bueno, sale de este proceso, de un proceso de utilizar la fórmula transformada de Laplace, de integrar, como ustedes ya conocen, el proceso de integración, y sobre todo de resolver esta integral impropia a través del teorema fundamental del cálculo, reemplazando el límite superior por un límite, por el límite, porque es un infinito,
y restándole el inferior normalmente porque es un número conocido, real, normal. Y ahí sale esta forma. Entonces, ¿qué quiere decir L de A igual a A sobre S? Que esta A, señores, puede ser cualquier número. Entonces, para ver si me cacharon la idea, si yo le digo que me transforme en el examen el -4, ¿cuál sería su resultado de acuerdo a esta forma? Vamos a ver si me cacharon esto. L de A, L de -4. Y si este es el resultado, ¿cuál sería el resultado final? ¿Alguien me lo dice? -4 -4 sobre sobre S. S. Eso es lo que necesito en el examen. Pero ya mismo vamos a ver un ejercicio completo aplicando al mismo tiempo varias de estas formas. Entonces, ese sería el resultado. Se dan cuenta que yo ya les doy la fórmula. Yo les digo, tráigame la fórmula del día del examen. Yo lo que quiero es que, si yo le doy un valor acá, que depende de t, en este caso le doy un número constante, usted me aplique esta fórmula de la derecha. ¿Sí? Simplemente eso. No le voy a pedir que me haga todo este proceso para complicarle más la vida, no. Este es un proceso que yo estoy haciendo para hacer una demostración. ¿Ok? Esta sería la fórmula número 1 y ya sabemos de dónde sale. ¿Ok? Entonces, ahora en adelante, si yo le pido transformar cualquier número, un número que esté solo, como usted lo puede ver, sea positivo o sea negativo, el resultado será esto. Solamente que tendría que ver esa A cuánto vale. Y esa A es el valor A que está aquí dentro de los corchetes, lo que el profesor me pide transformar. ¿Ok? Para terminar la última demostración y ya pasar a los ejercicios tipo examen que vamos a hacer, ya para practicar la pregunta 3 del examen, vamos a hacer una segunda demostración. Vamos a demostrar ahora esto, de que a mí me están pidiendo ahora transformar un Euler elevado a la A por T, cuyo resultado debería ser este 1 sobre S menos A. ¿Sí? Vamos a ver. Euler elevado a la A por T. Transformándolo, debe salirme este 1 sobre S menos A, que señores sería la fórmula número 3. ¿Sí? Vamos a ver de dónde sale esta fórmula número 3. Para ello, bueno, voy a borrar todo este proceso. Por ejemplo, hay cosas que aquí sí me sirven. ¿Sí? Vamos a irle, mejor dicho, borrando lo que no me sirve. Ejemplo, esta fórmula sí me sirve porque es la fórmula de la transformada de Laplace para poder llegar a esta situación. Lo que voy a borrar es lo que está aquí adentro, lo que está aquí mejor. Porque el nuevo Euler, el nuevo f de t que me están pidiendo transformar es Euler elevado a la a por t. Ya no me están diciendo que transforme un número constante, 1, sino que me están diciendo que transforme un Euler. Euler elevado a la a por t. Y este a puede ser cualquier número, ojo, positivo o negativo. Pero bueno, vamos a transformar este Euler elevado a la a por t. Entonces significa que aquí tengo que cambiar aquí y aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es transformada de f de t y f de t ahora es Euler. Entonces aquí sería la transformada de Euler elevado a la a por t. ¿Sí? Ese sería el primer cambio. El otro cambio sería ponerla aquí, ¿no? Euler elevado a la a por t. Porque repito, lo único que cambia en esta fórmula son los f de t, de acuerdo al f de t que me esté dando el profesor en el problema. El resto se mantiene, el símbolo de la transformada, la integral impropia, este Euler no cambia como ya le dije, y el f de t fue cambiado por este f de t nuevo. Y el diferencial de t se conserva. Entonces, señores, aquí las cosas me cambian porque aquí sí yo debo hacer una operación. Antes yo tenía el 1 aquí y 1 por el Euler era este Euler. Pero ahora las cosas cambian porque yo tengo que multiplicar 2 Euler. Y cuando yo tengo la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, se mantiene una sola base y se suman sus exponentes. Entonces, me quedaría así. Borro esto y esto de aquí lo voy a hacer un poquito hacia la derecha. Este diferencial lo voy a poner un poquito hacia la derecha. Entonces, realmente aquí me quedaría, ¿no? Vamos a ver que aquí borré este de aquí voy a borrar. Y aquí me quedaría la transformada de Euler elevado a la a por t, que es lo que estamos queriendo transformar, ¿verdad? Me quedaría la integral de 0 al infinito, pero aquí como los 1 sería Euler elevado a la menos st más at. ¿Sí? Se suman sus exponentes. Le estoy sumando sus exponentes como ustedes pueden ver. ¿Sí? Euler elevado a la menos s por t y más el otro exponente, más a por t. Aplicando la propiedad muy conocida del colegio, que viene desde el colegio,
de las potencias. Una sola base y se suman sus exponentes. Y bueno, ya para ver cómo me queda esto, aquí podría sacar un factor común. Porque acuérdense que yo necesito tener la t sola, no dos t, sino una sola t. Y luego, bueno, aquí puedo sacar un factor común y realmente esto me va a quedar como la transformada de Euler elevado a la a por t, ¿sí? Euler elevado a la a por t, que va a ser igual a esa integral impropia de 0 al infinito. Y bueno, aquí me quedaría Euler elevado, ya sacando el factor común sería menos s más a. La voy a poner en paréntesis para que ustedes la puedan ver mejor. Menos s más a, que sería el valor, y por fuera el factor común que es la t, ¿sí? Ahí se ve mucho mejor. Menos s más a y por t, sacando este factor común que está aquí, porque la t tiene que estar sola, la variable independiente. Y el diferencial de t. Bueno, ahora sí ya la puedo integrar, porque antes no la podía integrar. Ahora sí puedo integrar. Entonces, señores, si yo voy a integrar esto, sería la misma fórmula que está aquí, ¿no? 1 sobre a por Euler elevado a la a por x. Entonces vamos a preguntarle a otro estudiante. Vamos a ver a quién le preguntamos. Preguntémosle al señor Carlos V. Dígame, Carlos, ¿cuál sería el resultado de esta integral? De acuerdo a la fórmula ya conocida. ¿Cómo me quedaría esta integral? El resultado. Señor Carlos V, ¿sí está o no está? Sí, ingeniero. Cuando usted integraba un Euler elevado a una situación por t, de acuerdo a esta fórmula, ¿cómo le quedaba el resultado? 1 sobre menos S más Correcto. A Correcto. 1 sobre menos s más a. ¿Qué más? por el Por el Euler Euler elevado elevado a lo mismo. a lo Me- mismo. Menos s, gracias, señor Carlos. Menos s más a por t. Correcto. ¿Se dan cuenta? Es la misma fórmula. Simplemente yo tengo que ver qué es esta a que está aquí. La x es la t. Entonces todo lo que no sea t es esta a. Por lo tanto, a en este ejercicio sería menos s más a. Entonces por eso es 1 sobre a sobre menos s más a por Euler elevado a lo mismo. Entonces ahí está. Este sería, jóvenes, el resultado de mi integral. Ya no este, ¿no? Entonces este ya lo borro el ejercicio anterior. Ya este ya no va. Lo le borramos aquí. Y el resultado sería este que está. Y este resultado es el que vamos a evaluar en el superior y le vamos a restar el inferior. Quiere decir que al final, aquí me va a quedar no menos, porque aquí el menos está aquí abajo. Entonces aquí sería el límite cuando t tiende al infinito de esta nueva función. Entonces voy a borrar esta función que está aquí. Y le voy a poner este resultado que está acá. Para no perder mucho tiempo. Control C, lo vamos a pegar por acá, Control V, solo que lo voy a hacer más pequeño para que pueda encajar ahí. ¿Ok? Para que pueda encajar aquí. Y un poco más pequeño todavía. Listo, ahí está. Este es el límite, señores, que yo tengo que, yo tengo que resolver. Este sería la evaluación del superior. Y como el superior es un infinito, aplico el concepto de los límites cuando la variable independiente tiende al infinito de todo el resultado del integral. Pero me faltaría menos. Ahí vamos a borrar esta parte de acá del ejercicio anterior. Menos. ¿Sí? Y aquí, bueno, ya también le borro esto. Ejercicio anterior para que no se confundan. Vamos a borrar todo esto. Ok, entonces aquí sería menos, de acuerdo a la fórmula del teorema fundamental del cálculo. Todo esto, pero en lugar de la t, sería el 0, que es el límite inferior. Entonces vamos así mismo a copiar todo esto. Y lo vamos a pegar aquí al lado. Lo voy a hacer más pequeño. Menos. Por último, para proteger esta operación, la puedo proteger con los paréntesis. Le puedo poner un paréntesis aquí, un paréntesis acá. ¿Ok? Porque afuera hay un negativo del método del teorema fundamental del cálculo.
Y en lugar de esta t, ustedes saben que en lugar de esa t va el 0, porque es la evaluación del inferior. Entonces, en lugar de esta t, yo le borro y le pongo multiplicando por el 0. Entonces, esto debe multiplicar por 0. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Y si yo multiplico 0 por menos s sería 0. Y 0 por esta a sería 0. 0 más 0 es 0. Y Euler elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, señores, todo esto se me hace 1. ¿Y qué me va a quedar? Solamente menos 1 sobre menos s más a. Pero este menos le voy a hacer que me le cambie el signo a todo esto de aquí abajo. Entonces sería 1 sobre menos, y este menos se hace positivo la s, y este más con este menos se hace menos a. Entonces ahí se me queda mejor ya. 1 sobre s menos a. Ahora solamente me falta resolver este límite para ya resolver el problema. Pero nuevamente utilizo esta fórmula de aquí porque yo tengo que evaluar el límite de un Euler. Cada vez que ustedes tengan que evaluar el límite de un Euler, señores, usted puede utilizar esta formulita que le estoy poniendo aquí, que está en los libros. Ojo, no me la estoy inventando yo, está en los libros. Entonces, esto de aquí sale, ¿sí? Esto de aquí sale porque son constantes. Entonces, la saco del integral por la propiedad de linealidad. Y entonces solamente tendría que evaluar el límite del Euler. Ojo. Pero hago lo mismo. Veo la K en qué situación está. Señores, y la K es todo esto. La K sería esto, menos la T. ¿Sí? Porque la T es la X, la variable independiente. Pero como veo que tengo un negativo otra vez, entonces voy a asumir que K es menor que 0. Cada vez que yo veo un negativo, voy a asumir que K es menor que 0. Entonces el límite vale 0. Por lo tanto, este límite, señores, es 0, de acuerdo a la fórmula. Y 0 por lo que está afuera, que sería este 1 menos s más a, es 0. Entonces todo esto se me hace 0, ¿sí? Por lo tanto, ya no lo tomo en cuenta y el resultado sería solamente esta parte que surge de esta segunda parte. Por lo tanto, por eso queda demostrado que 1 sobre s menos a. ¿Sí? Ahí está. 1 sobre s menos a sería el resultado de integrar un Euler elevado a la a. Y señores, esa es la fórmula número 3 que usted está viendo aquí. Fórmula número 3. Y si yo siguiera haciendo estas demostraciones, pues yo le podría demostrar de dónde salen el resto de la fórmula. Obviamente ya no tenemos mucho tiempo, nos queda una media hora. Y necesito ya el tema neurálgico que voy a tomar en el segundo parcial como pregunta número 3. Así que por favor présteme mucha atención. Ya hice todas estas demostraciones y ahora sí lo que yo le voy a pedir en el examen. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y ahora sí, concentrémonos en lo que nos interesa. Déjenme ver si no se me queda algo aquí para borrar, ¿sí? Listo. Y esto también voy a borrar por aquí estos puntos que había hecho. Todo esto también. Y esto también. Listo, compañeros. De acuerdo a la fórmula número 3, si yo le pidiera transformar en el examen, atención, un Euler elevado a la menos 4 por t, ¿cómo quedaría el resultado transformado en esa función de S? Entendiendo que es la fórmula número 3, ¿verdad? Y que yo tengo que resolver este problema. ¿Quién me dice, por favor, cómo quedaría si yo les pidiera transformar un Euler elevado a la menos 4? 1 sobre s más 4. Excelente. Entonces, eso a mí me deja tranquilo, ese tipo de respuesta, porque veo que han entendido muy bien. Al menos la compañera lo entendió muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta A, aquí el objetivo es saber esta A cuánto vale. Y A es el menos 4 claramente. La T es la variable independiente. Lo que esté al lado de la T será A, sea positivo, sea negativo, lo que sea. Eso va a ser A. Entonces aquí claramente A es igual a menos 4. Para que ustedes lo entiendan muy bien, le voy a poner aquí. Menos 4. Entonces, si yo tengo que aplicar esta fórmula el día del examen, el 1 no cambia, sigue siendo el 1. El S no me cambia porque yo necesito una función que dependa de S. Entonces el S se conserva. Y lo único que va a cambiar es la A. Pero como la A es negativa, ojo, y el negativo de la fórmula, pero ustedes no se pueden olvidar que este menos existe y que es muy aparte del valor que tenga A.
Y como A, de acuerdo al ejercicio, es menos 4, entonces, como dice la compañera, cambia positivo más 4. Entonces, señores, este sería el resultado en el examen. Si yo le pidiera que me transforme Euler elevado a la menos 4. Quiero insistir que estas fórmulas usted ya las puede traer el día del examen. Yo lo que quiero es el análisis que estamos viendo ahora. No quiero las demostraciones que yo hice, ese par de demostraciones, con los límites y todo lo demás, no. No le voy a complicar la vida de esa manera. Para ello, ustedes ya tienen 2 preguntas de sistema de ecuaciones que tienen su complejidad suficiente con eso. Y lo que yo quiero es que usted me aplique el concepto de la transformada de Laplace con la lógica. Y bueno, ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si yo le pido que me transforme, por ejemplo, un seno de, se me ocurre, menos 2t? Y lo voy a poner entre paréntesis para saber que este menos 2t es el argumento de la función trigonométrica seno. Yo le pregunto primero, ¿cuál de las 7 fórmulas ustedes me aplicarían en el examen si yo le pido transformar esta? La 4. La 4, correcto. ¿Por qué? Porque hay un seno, ¿no? Aquí está el seno. Y bueno, y yo les pregunto, ¿cuánto vale A ahora en este ejercicio? ¿Cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Correcto, porque A es lo que acompaña a la T, la variable independiente. Entonces aquí está la T, y lo que acompaña a la T es menos 2, por lo tanto A vale menos 2. Entonces, si ya estamos claros que yo tengo que utilizar la fórmula número 4, y ya hemos identificado cuánto vale A, que es lo, digamos que es la clave aquí. Entonces, yo ya puedo responder. ¿Cuánto me queda esto? Yo me quedaría arriba, en el numerador. Menos 2. Menos 2 porque A vale menos 2. Sobre S al cuadrado, la S nunca va a cambiar. La S no cambia. S al cuadrado. ¿Sí? Y esto sí cambia. Sería más y A al cuadrado. Como A es negativa, toda base negativa que está elevada a un exponente par, su resultado siempre va a ser positivo. Y acuérdense que A vale menos 2. Y si yo lo elevo al cuadrado, toda base negativa elevada a un exponente par, el resultado es positivo. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, aquí me quedaría más 4. Este sería el resultado en el examen, señores. ¿Sí? Repito. Ustedes ven qué es lo que yo le pido transformar. Asocian esa situación a una de estas fórmulas. ¿Ok? Y luego, cuando ya esté asociado, tendrían que ustedes analizar cuánto vale A. Y como A va aquí, ¿no? Y A es aquel valor que acompaña la T, A vale menos 2. Luego ya me transforman aplicándome la fórmula de la derecha. Y me van reemplazando el valor de A que vale menos 2. S al cuadrado nunca cambia, porque acuérdense que el resultado de transformar una función que depende de t, con gracias a la transformada de Laplace, se transforma en una función que ahora depende de s. Y más el positivo no cambia. Este era uno de los errores que los chicos, sobre todo los chicos que están repitiendo la materia, aquí sé que me equivocaron y perdieron puntos valiosos y por esos puntos muchos de ellos no pasaron y aquí están presentes en esta sesión y no me van a dejar mentir. Entonces algunos aquí le ponían negativo. Y como este era negativo y acá positivo, le cambiaban a negativo. No. Ustedes tienen que ver que está elevado al cuadrado ese A. Entonces A elevado al cuadrado se hace positivo. Quiere decir que se mantiene este positivo de la fórmula, más 4. Y este sería el resultado. Y vamos a ver un segundo ejemplo para que esto quede totalmente claro. Vamos a ponerles lo siguiente. Y luego sí hacemos un ejercicio ya tipo examen, ya, tal como yo se lo voy a poner en el examen. No igual, pero sí bien parecido. No lo voy a poner aquí el que justo le voy a tomar en el examen. Entonces, si yo le pido transformar, por ejemplo, se me ocurre el coseno hiperbólico, porque este cos h o sen h significa seno hiperbólico, coseno hiperbólico. ¿Sí? Que son funciones que se utilizan más, digamos, en geometría diferencial. Una materia compleja también que se llama geometría diferencial, que aquí no está en la universidad, pero que a mí sí me tocó ver en la maestría en España. Entonces, esa materia de geometría diferencial es una maestría es un tema muy complejo.
que se utiliza mucho lo que son el tema hiperbólico, en este caso coseno hiperbólico, y se me ocurre ponerla aquí, raíz cuadrada de 3 y por fuera por ti. Aquí los quiero ver, aquí los quiero ver porque esto les puse, cosas así les puse en el examen. Entonces, señores, ¿qué fórmula primero me va a aplicar? De las 7. Y no me conteste todavía, yo le voy a preguntar a alguien, porque solamente pocas personas están participando y el resto. Señorita Shiwai, Wiñay Shiwan, dígame, ¿cuál de las 7 fórmulas, si esto usted tendría que hacer en el examen, aplicaría? Sabiendo que usted va a tener a la mano estas 7 fórmulas el día del examen. Aquí está la señorita. Dígame, ¿cuál? La 5. ¿La? ¿Me repite? La fórmula 5, dice. La 5. No, de ahí estaríamos mal, porque la 5 es el coseno normal y este es coseno H, coseno hiperbólico. La Es la fórmula 7. 7, dije. Sí, eso es lo que por favor yo quiero en esta clase. Yo necesito que ustedes, la fórmula ustedes la va a tener. El que no la quiere traer el día del examen ya no es mi culpa. Ojo, porque ya ha pasado en otros periodos académicos. Que el día del examen, profesor, y su formulario no lo traje. Entonces, eso ya no es mi culpa. Si usted va a la guerra sin fusil, como se dice en el argot popular, no va preparado o preparada, pues ya dígame qué culpa tiene el profesor. En ese momento no le voy a dejar que usted recién comience a ver cómo consigue la fórmula. No, con tiempo, por favor, lleguen preparados al examen. Ya saben que esta es la pregunta número 3 del examen, ya lo saben. Entonces, por favor, el que no llega con la fórmula es porque se las aprendió. Pero no vengan a decir recién el día del examen, profesor, no tengo la fórmula. Y ahí, dígame usted, ¿qué culpa tiene el profesor? ¿Qué culpa tengo si usted no llega preparado al examen? Entonces, como usted va a tener las 7 fórmulas a la mano, es lógico que usted lo que tiene que hacer es comparar cuál de las fórmulas es la que le tiene que servir. Y aquí claramente es coseno H, coseno hiperbólico. Entonces la fórmula número 7 es la que tengo que aplicar. No la 5, porque la 5 es para un coseno normal. La fórmula coseno, la función coseno trigonométrica normal. Esta es coseno hiperbólico. ¿Ok? Entonces, dígame otra persona, vamos a preguntarle ahora al señor Santa Cruz, Carlos Santa Cruz. ¿Cómo quedaría el resultado sabiendo que esta es lo que tengo que aplicar? ¿Sí? Porque esto es lo que tengo que aplicar. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado? S sobre S cuadrado menos raíz de 3. No, ahí estaríamos fallando. Hasta aquí usted va bien. O Ese es yo también asumí que podría eliminar las raíces y dejarle solo el 3. excelente, eso es lo que tienen que hacer. Miren, por eso aquí la clave es identificar cuánto vale A. Y A es aquel número o valor o expresión que acompaña a la T, siempre, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esta es la clave. Coseno hiperbólico, aquí está el coseno hiperbólico. La T, aquí está la T. Entonces, lo que me queda sería A de ley. Entonces, aquí A es raíz cuadrada de 3 de ley. Porque es lo que me queda. ¿Sí? Miren que vamos comparando las fórmulas. Coseno hiperbólico, aquí está el coseno hiperbólico. La T, aquí está la T. Entonces, ¿qué es lo que me queda solamente? La raíz cuadrada de 3, por lo tanto, raíz cuadrada de 3 es A. Y si yo aplico esa fórmula, sería la S, que no cambia, sobre S cuadrado, que no cambia, y lo único que cambia es A. Entonces, el negativo se queda, porque A está elevado al cuadrado. Y cada vez que esté elevado al cuadrado, se va a hacer positivo. Entonces, aquí, por ejemplo, sería A al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 3, que es A elevado al cuadrado. Por lo tanto, como bien dice el señor Carlos Santa Cruz, yo elimino, simplifico, elimino este cuadrado con la raíz cuadrada. Entonces me queda liberado, suelto el 3 y sería directamente menos 3. Este es el resultado y aquí también sí que se me equivoca. Se me equivocaron también mucho en la pregunta del examen del semestre anterior. Entonces, por favor, estas clases son para que no se equivoquen, ¿sí? Y tengan claro este concepto. Este sería el resultado que usted me tiene que poner. Ok, entonces estos últimos minutos vamos a practicar ahora sí con un ejercicio completo, tal como yo lo pongo en el examen. Entonces, atención. Vamos a, primero yo lo voy a hacer.
y luego voy a plantear otro ejercicio y quiero que ustedes me lo hagan. Y si no lo terminan durante este tiempo, me lo envían al grupo de WhatsApp para yo revisarle cada uno, ¿sí? Cómo debería quedar el ejercicio. Y con eso, si usted lo hace bien, créame que usted va a ganar 1,5 puntos más el día del examen. Y saldrá bien en la pregunta 3 del examen. Y ya con eso, pues ya vamos viéndonos. Ya tienen ustedes hasta ahora 3 preguntas. ¿Sí? De las 4 preguntas prácticas, ya 3 temas ustedes ya los tienen claros. Entonces vamos a transformar lo siguiente. Esto es tipo examen. Voy a ponerle un ejercicio tal cual yo le pondría en el examen. Digamos, yo quiero que me transforme un -2 más, vamos a ponerle aquí un t elevado al cuadrado, más, se me ocurre, 2 por Euler elevado a la t, ¿sí? Menos, se me ocurre, vamos a ponerle aquí un coseno, no coseno, sino primero vamos a ponerle un -3 coseno, -3 coseno de raíz cuadrada de 2 y por t, ¿sí? Y vamos a ponerle un menos seno hiperbólico, ¿sí? Seno hiperbólico, se me ocurre y esto lo voy a poner entre paréntesis, usted no se equivoque que este es el argumento de la función, ¿ya? Y menos seno hiperbólico de -3. Señores, esto es un ejercicio tal cual yo tomé en el examen anterior, en el periodo académico anterior. Entonces yo quiero la transformada de ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4 y 5 términos. ¿Sí? Aquí hay 5 términos, por favor, que quede claro esto. Vamos a ver. Este sería el término número 1, el -2. Este t cuadrado sería el término número 2. Este 2 Euler a la t, término número 3. Todo esto es el término 4, porque estos, recuerden que esta situación es el argumento del coseno, ¿sí? Entonces, todo este bloque es un solo término, ¿sí? Y todo este bloque es un solo término, entendiendo que este -3t no es otro término. Por eso lo puse entre paréntesis, porque si yo no le pongo los paréntesis, usted puede creer que es otro término. Y no, es el argumento de la función seno hiperbólica. Entonces, señores, usted tiene 5 términos. Por lo tanto, por el principio de linealidad que yo le dije cuando recién empezamos en esta clase, sería la transformada de cada uno de sus términos. Si ven, aplicamos los mismos principios que aplicamos para la derivada, para integral o para los límites. Principio de linealidad. Entonces aquí me quedaría la transformada de -2. Si ven, yo voy separando cada término, cada transformada de -2, más la transformada del segundo término, y el segundo término es t cuadrado, la transformada de t al cuadrado. Correcto, hasta ahí estamos bien. Más y más la transformada de el tercer término, es decir, 2 por Euler elevado a la t. Miren cómo vamos separando transformada de cada término. Menos, el menos se queda afuera. Transformada de 3 por el coseno, vamos a poner aquí 3 por el coseno, y entre paréntesis el argumento de la función coseno, que sería raíz cuadrada de 2 y por t, que es la variable independiente. ¿Ok? Y menos, se queda afuera, transformada de el seno hiperbólico de menos 3t. Menos 3 y la t. Ahí no, alcanzó con la justa. Aunque esto lo puedo hacer un poquito más hacia ahí. ¿Sí? Entonces, para que no me quede tan corto, menos 3, ¿sí? Y cierro el corche. Entonces, señores, ahí he aplicado, yo le pongo esto el día del examen. Transfórmeme todo esto. Usted tendrá que utilizar el principio de linealidad
y separar en cada uno de los términos. Como ya identificamos que tenemos 5 términos, yo tendría 5 transformadas. 5 transformadas. ¿Ok? Y entonces, aquí si usted ya comienza a aplicar cualquiera de estas fórmulas, yo les pregunto, para poder resolver la primera transformada, porque vamos resolviendo paso a paso, olvídese del resto, usted vaya paso a paso, vamos con el primer término, la primera transformada. ¿Cuál de las 7 fórmulas me aplicaría en el examen para resolver el primer término? La primera. La primera. Si ya está bien escogida, la primera, perfecto, estamos bien. Ahora sí dígame, y lo voy a poner en otro color, ¿cómo quedaría el resultado ya de esa transformada? Menos 2 sobre S. Hasta ahí ustedes estarían muy bien, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hasta ahí estaríamos muy bien, menos 2 sobre S. Ese sería ya el resultado. ¿Por qué? Porque este menos 2 es A, ¿sí o no? Porque aquí está transformada de A y A es menos 2. Entonces sería menos 2 sobre S. Perfecto, entonces se dan cuenta, ya está resuelta esta primera transformada. Vamos a la segunda transformada y aquí es positivo, ¿no? Voy a poner el signo más. ¿Qué fórmula me aplicarían para resolver la segunda transformada? La La 2. segunda La fórmula. 2. La segunda, perfecto, hasta ahí vamos muy bien. Y entonces, ¿cómo me quedaría el resultado? 2i sobre S3. A ver, si usted ya me dice que es la 2, entonces sería esto. Esto es la n, ¿sí? Y la n, señores, para que usted sepa, sería el exponente de la t. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el exponente de la t aquí en este ejercicio? El 2. Entonces, ¿qué me queda aquí, señor? Aquí en el numerador. 2 2i Factorial. factorial. 2 factorial. El signo de admiración hacia abajo es, no es sí, es factorial. 2 factorial sobre S, que no cambia, la S nunca cambia, elevado a n más 1. Y como n vale 2 más 1, sería S al cubo. ¿Se dan cuenta? Así me va quedando esto. ¿Se dan cuenta? Me están identificando bien esto, que sería la segunda. Correcto. Pero ahora toca identificar cosas. Por ejemplo, ¿qué es la n? La n es el exponente de la t. Y la t está elevada al cuadrado. Por lo tanto, aquí n es igual a 2. Eso es lo que hay que comenzar ustedes a identificar. N vale 2. Por lo tanto, si yo quiero ya aplicar la fórmula, sería n que vale 2 factorial. 2 factorial. Y s elevado a la n más 1. S elevado a la n que vale 2 más 1. S al cubo. ¿Ok? Y así quedaría hasta ahora el resultado. Vamos con el siguiente. Más. ¿Qué fórmula me aplicarían para resolver la tercera transformada? La tercera. La La 3. tercera fórmula. Pero aquí hay algo que me molesta. Porque yo necesito una transformada del Euler solo. Y aquí hay un 2. ¿Y qué se hace con ese 2? Sale como constante. Se aplica, correcto, se aplica otra de las propiedades. Son 2 las que estamos aplicando. Cada uno de esos términos y las constantes sacarlas de la transformada. Entonces, cada vez que vean un número ahí, sáquelo. Se aplique la propiedad de linealidad. Entonces, ese 2 sale y si sale el 2 me quedaría la transformada de Euler a la t, que es esto justamente lo que necesito. Entonces, señores, ¿cuánto vale A en este ejercicio? 1. A 1. vale 1. Eso es lo que yo necesito. ¿Se da cuenta que no es difícil? Yo le había dicho que esta unidad es mucho más fácil que la unidad número 3. Entonces, A es este número que está aquí, que no lo ponemos, pero sabemos que existe, que ahí está, que acompaña la T, ¿no? Yo necesito identificar justamente ese número. Y ese número es el 1. A vale 1. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente el resultado de esto? 1 sobre S menos 1. Mejor dicho, 2 sobre, porque 2 por 1, porque ese 2 que sale está esperando multiplicar, ¿verdad? Ese 2 que sale está esperando el resultado de esto para multiplicar. Entonces, 2 por este 1 es 2. Y me quedaría S, ¿sí? Menos A. Y A vale 1. Por lo tanto, sería S menos 1. Si esto hubiese sido menos T, vamos a imaginar que era menos T. ¿A cuánto quedaba? Si aquí hubiese sido Euler elevado a la menos T. ¿Cuánto valdría A?
Menos 1. Menos 1. Entonces aquí, ¿qué le quedaría aquí abajo? Más 1. Positivo. S más 1. No se equivoque, por favor, porque estas son las fallas que han tenido algunos estudiantes del periodo académico anterior. Entonces recordemos que hay un negativo, ¿no? Pero si al final A me va a quedar negativo, si esto fuera Euler elevado a la menos T, sería A igual a menos 1. Menos y menos se quedaría en más, ¿sí? Eso pasaría, pero acá no pasa porque A es positivo, A es 1. Entonces se conserva el de la fórmula, S menos lo que vale A vale 1. Señores, estaría resuelta ya la tercera transformada. ¿Se dan cuenta cómo vamos transformando uno por uno? Y ahora vamos con la cuarta, ya me faltan solamente dos. Menos, la misma historia, este 3 me molesta, hay que sacarlo. Entonces aquí saldría el menos 3, ¿sí? Que queda afuera esperando el resultado de esta transformación. Y ahora sí, dígame, ¿qué fórmula, si yo tengo que transformar el coseno de raíz cuadrada de 2 y por t, vamos a utilizar de la 7? La quinta. La 5. La quinta. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? 3s sobre s al cuadrado más 2. Más 2. Correcto. El menos 3 que estaba esperando, al multiplicar por esta s de la fórmula, quedaría menos 3s, dividido para s al cuadrado, que no va a cambiar, s al cuadrado, más, aquí debemos identificar cuánto vale a, y a es la situación que está multiplicando por la t, entonces a es esto es a, ¿sí ven? Raíz cuadrada de 2. Y si a la elevo al cuadrado, sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y obviamente hacemos el proceso que ya les enseñé de simplificar la raíz con el exponente. Entonces me queda liberado el 2, y por eso está bien lo que ustedes me dijeron, quedaría solamente el 2. Y con eso resuelvo ya esta cuarta transformada. Y para terminar, vamos a resolver la quinta transformada. Tengo un menos por fuera, menos. Como aquí no hay números constantes que yo pueda sacar, no saco nada. Te va a sacar los números cuando hay una constante. Aquí hay el 1, y el 1 no le molesta. Aquí está el 1. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar de las 7? La sexta. La sexta fórmula. ¿Cuánto vale A en esta sexta fórmula? Menos 3. Correcto, este de aquí sería A, ¿verdad? Menos 3. Porque es la que acompaña a la T. ¿Ok? Entonces, siguiendo la fórmula sería A, pero A vale menos 3. Y como yo tenía un menos de que estaba aquí afuera, menos y menos se me hace más. ¿Sí ven? 3. ¿Sí? Sobre. Entonces, se dan cuenta, esta A era negativa, era menos 3. Y al chocarse con el menos que está aquí afuera esperando, se hace positivo, más 3 sobre S al cuadrado, que no cambia, S al cuadrado. Y menos A al cuadrado. Como A es menos 3, sería menos 3 al cuadrado. Y toda base negativa elevada a un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Por esa razón es que se conserva el negativo de la fórmula, ¿sí? Menos 3 al cuadrado sería 9 positivo, entonces aquí me queda 9, ¿sí? Señores, si ustedes me hacen esto en el examen, un punto y medio, ¿ok? Entonces, dan cuenta, yo le voy a poner así, un ejercicio así, puede ser con otras, utilizando cualquiera de estas cosas, y ustedes tendrían que llegarme a este resultado final, ¿ok? Yo el periodo académico anterior, si por aquí se me equivocaba en algo, yo no le ponía 0. Yo sí le iba calificando. Por ejemplo, si estas dos estaban incorrectas, por poner un ejemplo. Y bueno, eran 5 términos, yo le ponía 2 puntos por cada término. 2, 4, 6, 8, 10. Es decir que si todo estaba bien, era 1.5. Pero si, digamos, este 1.5 lo dividía para los 5 términos. Entonces, si usted se equivocaba en 2, usted sería 1.5 dividido para 5, pero multiplicado por 3, porque 3 están bien, 2 no están bien. Y se dan cuenta, así usted va sumando puntos. Tampoco le voy a afectar que usted, por ejemplo, se haya equivocado en una cosita, en un solo término y ponerle 0 por eso. No. Sí va a ganar puntos.
Cada término que esté correcto, usted va sumando puntos de este 1.5 total que vale la pregunta, el ejercicio. Si se equivoca en todos los términos, 0. Obviamente dice 0 porque no me hizo nada bien. Pero si usted va haciendo cosas que están bien, algo se va a ganar del 1.5. ¿Sí? Voy a aplicar el mismo criterio que apliqué el periodo académico anterior. ¿Ok? Entonces, chicos, esta es la transformada de la clase. Transformar funciones que dependen de t, como usted puede ver, en funciones que ahora van a depender de s. Por eso se dan cuenta que el proceso de transformar estas funciones que dependen de t, de la variable independiente t, resultan en funciones que ahora, como ustedes pueden ver, ya la t ya no existe. Ahora existe la s. Transformamos una función que dependía de t en una función que dependía de s.